vivimos una etapa para mí decadente, post, ¿no? Neoliberal, lo que afecta a la mujer, lo que afecta al hombre, a los niños, a los servicios, afecta al arte. ¿Cómo ves tú esto a nivel de expresión y contenidos? Bueno, efectivamente es un momento difícil, arrastramos una crisis política que creo que se ha agravado desde el 2017 y que no hemos recuperado el rumbo, ¿no? Este conflicto permanente, ejecutivo-legislativo, ¿no? Hay una crisis, bueno, institucional que no se puede negar y evidentemente eso afecta al sector cultura, definitivamente, porque el sector cultura no solamente es lo que desde la sociedad civil podamos hacer, sino que tiene que ver también con la política pública, ¿no? Con los fondos, con la política nacional de cultura, si existe o no, si es sólido o no. Entonces yo creo que esta permanente crisis, estos cambios de ministros y ministras de cultura, que creo que es la cartera que más ha cambiado, ¿no? Yo creo que definitivamente afectan al sector, ¿no? Entonces yo creo que hay como dos dimensiones, una en la cual está la sociedad civil, estamos los artistas, los creadores, ¿no? Los que estamos dedicados a la gestión, pero por otro lado hay todo este tema institucional que si no se crece de la mano con esa parte, yo creo que tampoco desde las bases se puede hacer mucho, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay existe esta crisis y creo que también hay una respuesta desde la ciudadanía que en especial en estos años que estamos en el bicentenario, ¿no? Porque es hasta el 2024, entiendo, la gente está revisando el pasado, revisando la historia, revisando los conceptos de cultura y yo creo que hay una producción cultural alrededor de eso bastante interesante, ¿no? A nivel contenidos, a nivel de trabajo, a nivel comunicacional, la desinformación juega un papel predominante en este asunto de poder y de control. Yo creo que es en base a eso que se afecta la educación, la comprensión, el nivel crítico de la población. El arte, cómo está batallando, tú acabas de hacer un trabajo sobre la cantuta, ¿no? Cuéntanos un poco todo esto, cómo lo vas a seguir difundiendo, hacia dónde apunta tu visión audiovisual. Sí, efectivamente, bueno, vivimos estos momentos que lo que dice, lo que llaman muchos comunicadores de posverdad, ¿no? En esto que ahora la fake news, ¿no? El troll, ¿no? Todo al final no interesa qué cosa es o qué cosa no es verdad, sino qué realidad tú puedes construir a partir de los medios, a partir de las redes, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que ese es un punto que se está usando para eso, para construir estas burbujas, pero por otro lado también es el punto de la disidencia, ¿no? Y es el espacio en el cual muchas personas están produciendo contenidos, periodismo alternativo, ¿no? Y que se está dando la batalla en ese mismo frente, ¿no? Efectivamente, bueno, este año se cumplieron los 30 años del caso Cantuta, el 18 de julio se cumplieron los 30 años del secuestro de los 9 estudiantes y del profesor. Desafortunadamente coincidió con que estaban buscando la última oportunidad de encontrar los cuerpos, estaban exhumando o tratando de encontrar los restos de los 5 estudiantes que faltan en las diligencias que se hicieron este año, ¿no? Y no encontraron nada, ¿no? Pero tú te das cuenta, si se demoran 30 años en hacer una diligencia, pues qué importancia estará asumiendo o estará tomando el Estado, ¿no? Entonces, bueno, junto con los familiares me preguntaron, oye Karen, ¿has pensado en algo? Yo hace 10 años había hecho una exposición que se llamó La Cantuta en Nuestra Memoria y yo tenía esta idea de hacer un documental que contara el caso a través del arte porque en el arte contemporáneo el caso Cantuta ha sido el más abordado, ¿no? Ni siquiera un Churajay, sino Cantuta. Y no solamente en recientes generaciones o después del informe final de la CBR, sino que también en el mismo momento en el que los estudiantes son secuestrados ya hay artistas que salen a hacer cosas, recordando pues la emblemática intervención de Ricardo Vice en el año 1995, en el mismo lugar en el que los estudiantes fueron desaparecidos, en el año en el que Fujimori emite una ley de amnistía para los asesinos. Entonces,
A mí lo que me parecía bien interesante era cómo ese caso se había sostenido a lo largo del tiempo. En 30 años había seguido siendo acompañado por artistas de todas las técnicas que plantearon el caso en diferentes formatos, desde la performance, desde el grabado, desde el collage, desde la intervención, desde la escultura, ¿no? Desde el grabado. Entonces yo quise como poner en diálogo esas distintas generaciones, esas distintas pulsiones, ¿no? Hubieron artistas que lo hicieron porque ellos se identificaron al ser estudiantes, otros porque sucedía en ese mismo momento, ¿no? Otros por el acompañamiento que hacen a los familiares, ¿no? Las generaciones más jóvenes que tienen otras pulsiones, otras razones. Entonces en realidad el documental cuenta la historia desde ahí, ¿no? Y bueno, cuáles son el recorrido que va a tener la película. Ya se estrenó en el Galpón Transcinema. Luego tuvimos dos proyecciones en la sala de cine Irracional, y ahora quiero hacer una gira por universidades públicas con el documental, y me gustaría que se inaugure este recorrido en la misma Cantuta. Pero yo sé también que ahorita las universidades se siguen en esta dinámica híbrida y que están volviendo progresivamente a clases presencialmente, entonces estoy esperando un poco eso, ¿no? Y hablando de todas estas injusticias y realidades, digamos, ¿cómo ves tú el rol, el papel, la situación actual también es un tema que tú has tocado en tus videos, en tus investigaciones, de la mujer, la violencia hacia la mujer? ¿Qué está pasando y qué perspectiva ves frente a eso? Yo en realidad me he enfocado más en mirar a la mujer desde la perspectiva histórica, ¿no? Hice una primera exposición en el año 2018 que se llamó Las primeras mujeres al encuentro de la historia, y lo que trataba de hacer era de contar la historia de las mujeres en la vida republicana. Tenía que ver con que en la vida republicana fue que nosotras adquirimos nuestros grandes derechos, ¿no? El derecho a la educación, a poder ir a la universidad, que es 1908, el derecho a los primeros cargos públicos, 1945 la primera alcaldesa, las primeras regidoras, 1956 el derecho al voto. Entonces es en este siglo XX en el que surgen las primeras asociaciones feministas, las primeras militantes políticas, mujeres, las primeras dirigentes, ¿no? Y yo quise contar esa historia para de alguna manera que las mujeres nos sintamos reconocidas en una tradición de lucha, o sea, que sepamos que no nacimos con esos derechos, que no era que nacimos y siempre pudimos votar, o siempre pudimos estudiar, o siempre pudimos ir a la universidad, ¿no? Entonces, esa primera exposición yo creo que sentó un poco las bases del trabajo que luego vine realizando ya en consonancia con el horizonte bicentenario, en el cual te pones a revisar la historia, a revisar los archivos, a ver las ausencias, qué cosa falta, ¿no? qué cosas hay por hacer. Entonces, de alguna manera luego hice una segunda exposición en la cual retrocedí en el tiempo, que se llamó Emancipadas y Emancipadoras, las mujeres de la independencia del Perú, y esa exposición tenía que ver con la etapa de la independencia, ¿no? Y esa exposición la hice en el Centro Cultural España, y también tenía que ver con rescatar desde el archivo, desde la producción de artistas, desde la producción simbólica, a figuras más allá de Micaela Bastidas y de María Parado de Bellido. ¿Qué otras mujeres habían participado? ¿Por qué eran retratadas, blanqueadas? En algunos casos no había información sobre ellas, en otros casos habían sido recordadas porque eran amantes de, parejas de, esposas de. Entonces, de alguna manera, volver a interpretarlas a la luz de los nuevos tiempos, desde un enfoque de género, ¿no? Rescatarlas del olvido, regresarles sus rasgos étnicos, sus lugares de origen. Esa fue más o menos la idea de Emancipadas y Emancipadoras. Tú has estudiado, te has formado en San Marcos. Parte de tus estudios, ¿cómo ves esa etapa tuya y cómo ves ese progreso, digamos, en cuanto a esa lucha que nos estás contando, ¿no? La mujer sanmarquina tiene un lugar, digamos, en esta historia del arte, la investigación y la ciencia. Cuéntanos un poco. Efectivamente yo estudié en San Marcos, en la Escuela de Comunicación Social, en la especialidad de audiovisuales, y San Marcos fue mi escuela de vida, porque yo a la vez estudiaba una carrera en la Católica, casi hice dos carreras paralelas, pero San Marcos fue mi escuela de vida. Yo aprendí a hablar en público en San Marcos, aprendí lo que es una asamblea, aprendí a hacer política, aprendí sobre otras clases sociales, sobre otras necesidades,
universidades. De hecho, hablando de Cantuta, yo conozco en 1996, cuando era cachimba, a los familiares del caso Cantuta, bajando a la universidad a pedir apoyo, ¿no? Entonces, para mí, San Marcos es como una especie de Perú pequeño, todo pasa ahí, todos los conflictos que encontramos en el país en grande, las clases sociales, la diversidad cultural, todo lo puedes encontrar en San Marcos, ¿no? Es bien interesante desde ese punto de vista la riqueza que se puede percibir desde ahí. Y por supuesto, aprendí a luchar en San Marcos, ¿no? O sea, yo ingresé con grandes protestas, con una universidad intervenida por la clase militar. Todavía yo ingresé con soldados en los techos de las facultades, ¿no? Entonces, yo nunca me voy a olvidar de ese momento, de ese periodo, porque pienso que más allá de los que fuimos estudiantes en estos últimos años de la década de los 90 y que nos vimos envueltos en este auge del movimiento estudiantil para derrocar a la dictadura fujimontesista, pienso que también fue una escuela para muchos de nosotros, para muchos y para muchas, ¿no? En todo aspecto. Y definitivamente San Marcos tiene que ver mucho con lo que yo soy ahora, con lo que hago ahora. O sea, en definitiva sí, ¿no? Encontré investigando sobre estos trabajos un fuerte acento en el rescate de memoria de lo femenino, de la mujer, a través de la historia. Cuéntanos un poco esto, el por qué tú escoges esta temática y frente a qué, ¿no? Por ejemplo, en la educación, en el trabajo, en los derechos de la mujer. Cuéntanos un poco. Mira, yo creo que es bien importante que las mujeres estemos escribiendo nuestra historia, porque la ley para que las mujeres podamos ir a la universidad sale en 1908, pero si tú te das cuenta del año en el que es creado San Marcos, que 4 siglos antes los hombres ya podían ir a la universidad y nosotras llevamos un siglo, ¿no? Un siglo de profesionales que se forman, que recién tenemos derecho a la pluma también, ¿no? Y recién estamos escribiendo nuestra propia historia. Entonces, de alguna manera, a mí me parece importante comenzar a rescatar a aquellas pioneras que nos abrieron camino a todas, ¿no? Y muchas son sanmarquinas, ¿no? La primera médica, está todo este primer grupo de universitarias que en distintos ámbitos, pues, no la tuvieron fácil, ¿no? Laura Dulán, Margarita Praxedes, Esther Festini, la misma Elvira García, ¿no? Yo creo que es bien interesante mirarlas a la luz de estos nuevos tiempos y mirar cuánto falta también por recorrer aún, ¿no? Yo creo que todavía el suelo no está parejo y que hace falta volver a interrogar los archivos, volver a mirarlos desde hacerle nuevas preguntas, volver a mirarlos desde nuevas perspectivas. Entonces, sí, eso que tú mencionas está recogido en una exposición que hice con proyecto especial bicentenario que se llama Históricas Precursoras de la Igualdad en el siglo XX, que es una exposición que está girando ahora a nivel nacional. Se inauguró en Lima, en el Museo Metropolitano, luego se fue a Arequipa, luego se fue a Tacna, a la Casa Basadre, y así va a seguir recorriendo diversos lugares del Perú. Y esa exposición tenía este espacio donde están las universitarias, pero también donde estaban las pioneras del trabajo, las pioneras del sufragio, las pioneras del feminismo, las pioneras en el deporte, las pioneras en las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que hay muchos ámbitos en los cuales sí es necesario investigar desde esta perspectiva, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu proyecto actual, terminada este libro y esta propuesta? ¿En qué estás orientando tu capacidad creativa, tu búsqueda? Ahora estoy en un proyecto muy bonito que tiene que ver con la Guerra del Pacífico, que ha sido mirado poco también en clave de género. Entonces, en marzo del 2023 voy a inaugurar una exposición que tiene que ver con eso, que también pone en diálogo el archivo, la producción artística, y que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Desde las mujeres tacneñas que heroicamente pues desfilaron con las banderas, hicieron una resistencia desde la educación, desde las campañas para estas campañas antichilenización que hacían, hasta las Rabonas, o escritoras como Clorinda Mato y Mercedes Cabello, que desde la pluma pues también escribieron sobre la guerra apoyando a Cáceres. Entonces, desde las intelectuales, desde las educadoras, desde las activistas, hubieron varios roles interesantes de las mujeres que yo creo que es necesario rescatar, ¿no? Y mirar. En eso estoy ahora.
Yeah.